Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y positividad. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del carisma personificado, de ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el planeta, Can Yaman. Prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha circulado en las sombras de su vida, un secreto bien guardado que arroja luz sobre sus inicios y la forja de su carácter. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de la verdad de su primer amor secreto. Esta es una historia que promete cautivarlos de principio a fin, llena de intriga, emoción y sobre todo, de esa humanidad que tanto admiramos en él. Y si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscripción y activar esa campanita para que no se les escape absolutamente nada de lo que compartimos. Can Yaman, ese torbellino de carisma, talento y una energía arrolladora que nos ha deslumbrado en tantas producciones, siempre ha sido un enigma cuando se trata de su vida personal. Si bien conocemos sus romances mediáticos, sus relaciones públicas que han sido tema de conversación y análisis, ¿qué hay de esos amores que marcaron su juventud, que quizás fueron la chispa inicial de esa pasión que hoy despliega en pantalla? Hoy vamos a viajar en el tiempo a esa etapa de su vida antes de las luces, antes de la fama global, antes de convertirse en el galán que todos conocemos y adoramos. Vamos a sumergirnos en esa etapa formativa, explorando los rumores, las pistas sutiles y las revelaciones que como piezas de un rompecabezas han ido saliendo a la luz sobre su primer amor. Imaginen por un momento, un joven Can Yaman soñador, lleno de ambiciones, pero aún alejado de los reflectores que hoy lo siguen a cada paso. ¿Cómo era su mundo? ¿Qué sentía en ese entonces? ¿Quién fue esa persona especial que, quizás sin saberlo, se convirtió en el primer gran amor de su vida, sentando las bases para las experiencias emocionales que definirían su futuro? La verdad es que a pesar de sus esfuerzos por mantener ciertos aspectos de su vida en la esfera más privada, hay detalles, momentos que inevitablemente logran filtrarse y, a menudo, son precisamente esos fragmentos de su vida los que más despiertan nuestra curiosidad innata como seguidores. Hemos estado en una profunda labor de investigación, recopilando información de diversas fuentes, escudriñando cada pista, y parece que hay una historia en particular que resuena con una fuerza y consistencia notable sobre las demás. Se habla de una relación significativa que floreció en sus años de estudiante, un amor de juventud que, como tantos en esa etapa vital, puede ser intensamente puro, profundamente sincero y a veces efímero, pero que sin duda alguna, deja una huella imborrable en el alma. No estamos hablando aquí de una relación pasajera, de un romance superficial, sino de algo que, según las fuentes y los murmullos que han llegado a nuestros oídos, tuvo un significado especial, trascendental para él. La persona en cuestión, según lo que se ha rumoreado y filtrado con mayor insistencia, habría sido una compañera de estudios. Imaginen la escena. Aulas llenas de apuntes, pasillos por donde la energía juvenil se desbordaba, quizás alguna cafetería acogedora donde compartían no solo el café, sino también sus aspiraciones, sus sueños y, por supuesto, sus esperanzas para el futuro. Se dice que esta relación tuvo lugar durante su época universitaria en Estambul, mientras Can se estaba forjando el camino, preparándose para una carrera que hoy lo tiene en la cima del éxito mundial. Y lo más intrigante de todo esto es que, al parecer, esta relación se desarrolló con una discreción absoluta, lejos de los focos y el escrutinio mediático que hoy lo persiguen implacablemente. ¿Por qué se le considera un primer amor secreto? La respuesta es clara: a diferencia de sus relaciones posteriores, que han sido objeto de interés público, esta no fue anunciada, ni comentada en entrevistas ni publicitada en redes sociales. Fue algo mucho más íntimo, personal y privado. Y es que, ¿acaso no son los primeros amores precisamente así? Son los que nos brindan las primeras lecciones sobre nosotros mismos, sobre lo que verdaderamente buscamos en otra persona, sobre la intrincada complejidad de las emociones humanas. Son como el primer capítulo de un libro fascinante, ese que sienta las bases, que introduce a los personajes y que nos prepara para la emocionante narrativa que está por desarrollarse. Las pistas y los rumores apuntan firmemente a que esta joven era alguien que compartía su mundo académico. Es muy probable que estudiaran juntos la misma carrera, o carreras afines, lo que facilitaría enormemente ese encuentro inicial y la conexión que surgiría entre ellos. La química, ese entendimiento mutuo que no necesita muchas palabras, la complicidad que se construye en la cotidianidad,
todos esos ingredientes mágicos que hacen que una relación de juventud florezca de manera natural. Y si además se trataba de alguien que comprendía las presiones, las exigencias y las aspiraciones inherentes a la vida universitaria, esa conexión emocional y de entendimiento podría haber sido aún más fuerte y significativa. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿quién era ella? Las especulaciones son numerosas, los nombres han sonado en diversos foros y comentarios, pero hasta la fecha, nada ha sido confirmado oficialmente por parte de Khan. Y eso es totalmente comprensible y respetable, es su vida privada, y él tiene todo el derecho del mundo a mantenerla así. Sin embargo, como fanáticos apasionados que somos, es natural que sintamos esa incontenible curiosidad por conocer todos los detalles, las anécdotas, las razones por las que este primer amor fue tan profundamente significativo para él. Se dice que fue un amor puro e inocente, de esos que se viven con una intensidad desbordante, sin demasiadas complicaciones externas que nublen la visión. Quizás fue el tipo de relación que te impulsa a ser una mejor versión de ti mismo, que te anima a perseguir tus sueños con una determinación renovada. Porque, seamos sinceros, el primer amor a menudo posee esa magia única, ¿no creen? Es como descubrir un universo nuevo, un cosmos de sentimientos y sensaciones que antes desconocías por completo. Es abrir una puerta a la comprensión del amor en su forma más elemental y poderosa. Y si hablamos de la personalidad de Khan Yaman, sabemos que es un hombre apasionado, dedicado, con un gran sentido del humor y una nobleza que irradia. ¿Cómo creen que era él como novio en su juventud? Seguramente un joven atento, romántico, con esa chispa de picardía y encanto que hoy lo caracteriza. Podemos imaginar esos paseos bajo las estrellas, esas conversaciones hasta altas horas de la noche, llenas de proyectos y planes, esa sensación reconfortante de tener a alguien especial a tu lado mientras el futuro, un futuro lleno de promesas, se desplegaba ante ustedes. La discreción que rodeó esta relación, es lo que la hace aún más intrigante y cautivadora. En un mundo donde todo se expone, donde las redes sociales dictan las tendencias de la información y la exposición es a menudo la norma, que haya existido un amor tan significativo y a la vez tan oculto, es casi un acto de rebeldía, de preservar un espacio íntimo y personal en medio de la vorágine pública. Y eso, amigos míos, le añade un aura de misterio que sin duda, alimenta aún más nuestro interés. ¿Por qué terminó? Las relaciones de juventud, por muy profundas y significativas que sean, a menudo enfrentan sus propios desafíos. La distancia física, los cambios drásticos en la vida, las prioridades que evolucionan a medida que uno madura, son muchas las razones por las que un primer amor, por muy especial que haya sido, puede no llegar a ser para siempre. Y es importante recordar que eso no le resta valor a la relación, ni a las lecciones aprendidas. Al contrario, a veces son precisamente esas experiencias, esos primeros amores que nos enseñan sobre la impermanencia y el crecimiento, las que nos preparan de manera invaluable para lo que vendrá después. Lo verdaderamente importante aquí, y lo que realmente deseamos comprender, es el impacto que este primer amor pudo haber tenido en la vida y en la persona de Khan Yaman. ¿Le inspiró de alguna manera a perseguir la actuación? ¿Le brindó esa confianza y seguridad que necesitaba para seguir sus pasiones más profundas? ¿O simplemente fue un capítulo hermoso, dulce y memorable en su vida que atesora en la calidez de su memoria? Es muy probable que sea una hermosa combinación de todos estos elementos. Muchas veces, la persona que amamos por primera vez tiene la capacidad de ayudarnos a descubrir aspectos de nosotros mismos que desconocíamos por completo. Nos muestra nuestras fortalezas ocultas, nuestras vulnerabilidades, la profundidad de lo que somos capaces de sentir. Y si esta persona fue tan especial para él, es muy probable que haya sido alguien que lo comprendió en su esencia, que lo apoyó incondicionalmente y que, de alguna manera, contribuyó de forma significativa a moldear al hombre exitoso y admirable que es hoy. La verdad de este primer amor secreto, amigos, no reside tanto en la identidad de esa persona, sino en la huella imborrable que dejó en su vida. No se trata tanto de quién fue ella, sino de lo que representó en la vida de Khan Yaman en ese momento crucial de su desarrollo. Fue la primera vez que experimentó el amor de pareja en su plenitud, la primera vez que su corazón latió de esa manera especial, única y vibrante por alguien. Y eso, créanme, es una experiencia que siempre se recuerda, que marca un antes y un después. Piensen por un momento en sus propias vidas. Seguramente cada uno de ustedes tiene un primer amor que guarda en un rincón especial de su mime. Y a un lugar protegido y atesorado.
Un amor que quizás no duró para siempre, pero que les enseñó lecciones valiosas, que los hizo crecer como personas, que les regaló momentos inolvidables y llenos de significado. Esa es, precisamente, la magia intrínseca de los primeros amores. Son las semillas fundamentales de lo que vendrá, las bases sobre las que construiremos nuestras futuras relaciones y nuestra propia identidad emocional. Y para Kanyaman, esta semilla, esta asterisco experiencia formativa, seguramente fue fundamental en su camino, tanto personal como profesional. Le proporcionó una base emocional sólida, una comprensión más profunda de las relaciones humanas que, sin duda alguna, ha llevado consigo a lo largo de su exitosa carrera. Porque, seamos honestos, el éxito en el amor y en la vida personal a menudo se refleja de manera muy positiva en el ámbito profesional, aportando una madurez y una perspectiva que enriquecen su arte. Aunque no tengamos el nombre de esta misteriosa joven que ocupó su corazón en la juventud, podemos imaginar la asterisco profunda importancia de ese vínculo en su vida. Fue un amor que nació en la intimidad y la frescura de la juventud, lejos de cualquier tipo de escrutinio público o presión externa. Fue un amor que con toda probabilidad, fue sincero, genuino y lleno de la ilusión desbordante propia de la primera vez. Y ahí radica la belleza de estas historias, ¿verdad? En nuestra capacidad para imaginar, para sentir empatía, para conectar con la profunda humanidad de esas figuras públicas que tanto admiramos. Kanyaman no es solo un actor talentoso y carismático, es un ser humano con su propia historia, con sus propias experiencias vitales, con sus propios amores que lo han formado. Así que la verdad de su primer amor secreto, más allá de los detalles concretos que quizás nunca lleguemos a conocer por completo, es la asterisco verdad de la experiencia humana universal. Es la verdad de la intensidad de los sentimientos juveniles, de la importancia fundamental de esos primeros vínculos que nos forjan y nos enseñan sobre la vida y sobre nosotros mismos. Es la verdad de que detrás del galán exitoso y mundialmente famoso, hay un hombre con un pasado con recuerdos preciados y con un corazón que en algún momento de su juventud latió con fuerza por alguien de una manera muy especial y sobre todo, muy secreta. Y esta es precisamente la razón principal por la que nos encanta indagar y compartir estas historias con ustedes. Porque nos acercan a la persona, nos permiten entender mejor sus motivaciones, sus luchas y sus alegrías, y nos recuerdan que todos, sin importar cuán famosos o exitosos seamos, compartimos esas experiencias fundamentales y universales de la vida que nos hacen humanos. Para cerrar este capítulo de hoy, quiero que se queden con la idea de que el primer amor, sea secreto o no, sea recordado con alegría o con nostalgia, es un asterisco pilar fundamental en la construcción de nuestra identidad. Y en el caso de Kanyaman, esta experiencia, aunque discreta y privada, seguramente jugó un papel silencioso pero absolutamente fundamental en su camino hacia el éxito, hacia la consolidación de su carrera y hacia convertirse en el hombre admirable que es hoy. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este viaje al pasado de Kanyaman y que esta revelación sobre su primer amor secreto les haya parecido tan fascinante y cautivadora como a mí. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que este primer amor influyó de manera significativa en su vida y en su carrera? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones más profundas, sus propias experiencias con los primeros amores en la sección de comentarios de abajo. Anímense a compartir sus pensamientos, sus vivencias. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Kanyaman, que esta historia inspiradora llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de curiosidades, noticias y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias apasionantes, más curiosidades fascinantes y mucho más para compartir. Hasta la próxima y cuídense mucho. Adiós.